El problema tiene su origen en los gobiernos tanto de Fidel Herrera y Javier Duarte, en donde, Miguel Ángel Yunes en también donde con se la venta de empezaron. concesión. No, te voy a decir por qué. Porque en la de Miguel Ángel Yunes, esta es un error. No se entregaron placas de taxis. No hubo una sola entrega de placas de taxi. Eso no sucedió porque fue un bienio aparte. Pero algo está sucediendo con el actual secretario de gobierno, que de alguna manera lo están goleando muchísimo. O sea, le pasan todos los balones. No está operando como debiera ser un secretario de gobierno que finalmente es el encargado de resolver el problema al interior del estado. Insisto en que le están dejando todos los balones a la gobernadora y creo que comienzan a desgastar su figura, porque entonces tiene abierto un tema de inseguridad, tiene abierto un tema con los jubilados, tiene abierto un tema con los taxistas. Yo celebro muchísimo, licenciado Miguel, que usted también apoya a nuestra gobernadora. Así pasa con todos, ¿eh? Ahí están los amigos del Senado. Después se quieren brincar para acá, pero nosotros no los recibimos. Y tú tienes a Ricardo Agüeda ahí, el alcalde favorito de Fidel Herrera Beltrán. Que mira, tú vienes, Fernando, y comentas, es que los gobiernos del pasado, bueno, el pasado inmediato es Cuitláhuac 6 años y no hizo absolutamente nada. A lo que hoy la gobernadora sí le está entrando. Bueno, un secretario de gobierno que tuvo también una semana para sentarse a dialogar y no, ahora sí que no, tuvo que esperar a que sí, nos pudimos haber ahorrado el tráfico. Pudieron haber platicado antes con ellos y ya. No, mira, yo creo que si algo ha dejado claro nuestra gobernadora, la ingeniera Rocío Nale, es que es necesario tomar una postura fuerte, con mucha firmeza, que permita ir quebrando todas estas malas acciones que nos dejó el pasado. Sin duda, el que se actualice ahorita en este momento la estructura tarifaria de los taxistas en el estado de Veracruz representa no solamente un gran logro para su gobierno, sino también para la ciudadanía de a pie. Ahora, Miguel, ¿cómo se puede llegar a garantizar el orden y la certeza para los usuarios sin afectar también el sustento de quienes manejan taxi todos los días? Porque, como lo platicábamos, vemos los pros, vemos los contras, vemos las afectaciones de un sector y del otro, pero pues no se ven hasta la fecha soluciones en ningún punto. Escuchándonos. Esa es la única razón. A ver, ¿existe un problema en el sector del transporte público en Veracruz? Sí. ¿Es un problema hace muchos años? Sí. Esos años incluyen también los 6 de Cuitláhuac, eso nada más y incluyen los 2 que estuvo el PAN y los 30 y tantos del PRI, etcétera. O sea, hablando en lo que a la ciudadanía le debe de interesar es cómo les mejoramos el transporte público. Y yo creo que lo primero que habría que poner en el centro del debate es escuchar a los usuarios y por supuesto que a los prestadores del servicio. Y ahí el gobierno va a tener una chamba muy grande, repito, y por ejemplo esto de los autobuses Ulúa a mí me parece extraordinario. Creo que es un primer ejemplo de un transporte digno para la ciudad de Veracruz. 600 millones de inversión. Hay una inversión, es inversión privada, pero hay un impulso del gobierno. Ahora, lo más importante es que esa misma inversión se sostenga para que entonces al gremio del taxista le digas, oye, ¿sabes qué, maestro? Tu taxi está un poco viejo, entonces, pero no tengo para cambiarlo porque está muy cara la gasolina, etcétera. Entonces el gobierno genera una política pública de decir, estas son las nuevas especificaciones de los cómo tienen que tener los taxis, los compañeros taxistas, y aquí está cómo te va a ayudar el gobierno para que mejores tu servicio, porque también pues no vayan a dejar señores solos a los compas, porque pues no es justo, ¿me explico? Es una labor muy noble la que ellos realizan, pero también el gobierno tiene que serse responsable. Y entonces hagamos historia, y a lo mejor esto les gusta. La historia inmediata anterior es que Cuitláhuac no hizo nada. Es decir, administró el problema, ahí están los taxistas, hay un problema, no hago nada. No le digas eso, Fernando. Y luego para atrás, te vas para atrás. Y el problema tiene su origen en los gobiernos tanto de Fidel Herrera y Javier Duarte, en donde, Miguel Ángel Yunes en donde se empezaron. No, te voy a decir por qué. Porque en la de Miguel Ángel Yunes esta es un error. Y repito, no soy abogado de nadie, pero luego me agarran de abogado. No se entregaron placas de taxis. No hubo una sola entrega de placas de taxi. Eso no sucedió porque fue un bienio aparte. Pero la venta masiva de permisos y licencias a taxistas. Bueno, eso no sé si exista permisos o taxistas. Habría que. Pero que entrega de concesión no existió. Problematizando eso más sí, el problema de los. En la de Javier Duarte y en la de Fidel Herrera, pues haz de cuenta que hicieron un festín. Entonces hoy hay muchos y evidentemente a mayor oferta, a mayor demanda, mayor oferta. Entonces ahí es lo que tenemos que estudiar. Yo creo que el gobierno hace bien entrándole al tema. Creo que le entraron muy bronco y están empezando a conocer, porque mira, es muy simple.
Ponte a pensar qué hubiese hecho Morena si esto lo hubiese hecho un gobierno que no fueran ellos. Pues evidentemente se suman al caos. Se suman al caos. Pero como lo he dicho muchas veces aquí, pues ya no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Pues antes no las servías, tú te las tomabas. Pero ahora ya les toca ver lo que es el ejercicio del gobierno. Entonces a mí me parece que fue una mala operación política y creo, insisto, en que le están dejando todos los balones a la gobernadora y creo que comienzan a desgastar su figura, porque entonces tiene abierto un tema de inseguridad, tiene abierto un tema con los jubilados, tiene abierto un tema con los taxistas. Pero bueno, a ver, y se genera una complicación. Decía ahorita Fernando que pues el secretario de gobierno está haciendo su chamba. Salió a dar la cara. Pero no es suficiente. Yo tengo un gran aprecio por el actual secretario de gobierno, en lo personal, se me hace una gran persona, pero algo está sucediendo con el actual secretario de gobierno que de alguna manera lo están goleando muchísimo. O sea, le pasan todos los balones, no está deteniendo ninguno de los problemas que atañen hoy al gobierno del Estado o que atañen en nuestro Estado, los está deteniendo. Algo está sucediendo ahí, honestamente lo desconozco, pero no está operando como debiera ser un secretario de gobierno que finalmente es el encargado de resolver el problema al interior del Estado y obviamente el Ejecutivo pues tiene otras funciones, atraer inversión, generar mayor desarrollo, generar otra percepción. Entonces, yo sí coincido un poco con Miguel en cuanto a que hoy la gobernadora está enfrentando toda la problemática que sucede en el Estado. No, su equipo, por alguna razón, los secretarios, pues se mantienen pasivos y todos los problemas le están llegando a ella. Ahora, también unos problemas hace unas horas, inclusive en las redes sociales, Miguel, pues tu flamante presidente del Partido Acción Nacional publicando que Cristo murió de paro cardiovascular y respiratorio. O sea, ya complicado el panorama también. Mira, a nivel nacional. A ver, ahí sí quiero ser muy puntual. A ver, infortunada la declaración de la gobernadora, sí. Pero tampoco me parece que es el centro del debate. Yo creo que en eso sí coincido. Cuando tú hablas de la vida de una persona, quizá infortunada la declaración de la gobernadora, sí. Pero honestamente creo que el debate no tiene que ser ese. El debate tiene que ser que asesinaron a una maestra jubilada, que se completaba viviendo como taxista su jubilación y que se enfrentó a esto. Y es muy lamentable que se intente politizar el tema. A mi muy particular punto de vista, y siempre me he basado en esa línea. Lamento también que el expresidente Calderón se meta en ese tipo de circunstancias, porque honestamente sí estoy convencido que la seguridad en este país se va a resolver cuando todos como comunidad, ya olvidando partidos políticos, ya olvidando otro tipo de esquemas, todos aportemos una idea por lo que está viviendo la ciudadanía. Yo te dije, hay que preguntar en Nuevo León cómo lo están haciendo. Y yo Rodrigo, compartí que a mí algo que me parece muy muy chistoso es cómo intentan hacer esa diferencia tan grande entre el gobierno del PAN y el gobierno del PRI, cuando nos han demostrado que son lo mismo, ¿eh? Se pelean, son como los novios tóxicos. Uno va y habla mal de otro, pero al final... Pero bueno, aquí tienes a Rocío. Y tú tienes a Ricardo Agüeda ahí, el alcalde favorito de Fidel Herrera Beltrán. Entonces, digamos que se parece más a la senaduría en el 2018. Sí, candidato del PRI como 5 o 6 veces. Pero mira, regresando al tema de los taxistas, que yo creo que es un tema muy importante y que también en la audiencia existe mucha desinformación. Brevemente, en lo que venía en el transcurso del camino, venía escuchando al licenciado Oscar y mencionaba atinadamente sobre cómo las tarifas que se presentaron realmente sí van en acorde con las ganancias que necesitan tener tanto los taxistas, los conductores, así como también los concesionarios a quienes les pagan la cuota patronal por usar el taxi y también una tarifa justa para nosotros, para quienes ocupamos ese servicio de transporte. A raíz de eso, si nosotros hacemos un análisis muy profundo y tanto en materia económica en ese sentido, vemos que es un punto que se tiene que tocar. Para empezar, porque la demanda del transporte de taxi es elástica completamente, porque tiene muchos bienes sustitutos. Allá en Jalapa, voy a poner un ejemplo porque yo vivo allá, está el camión, hay Didi, hay InDrive, hay combis, y las personas tienen la capacidad de escoger entre todos esos bienes
qué servicio desean utilizar, ¿no? Y a raíz de ello nos damos cuenta de que, por ejemplo, la mayoría de los automóviles que son taxis normalmente son carros sedán, que son entre 3 y 4 cilindros casi. Tienen entre 50 litros y 65 litros. La gasolina, como bien lo mencionaba el licenciado, por decreto presidencial de nuestra presidenta, está en 24 pesos la magna como tope máximo de precio para consumir la gasolina. Es decir que en el perímetro, en el mapa perimetral que se presentó en la Dirección de Transporte Público, si analizamos la ciudad de Jalapa, no contempla ni siquiera el 70% de lo que abarca completamente la ciudad, es decir, que las distancias son muy cortas. En el perímetro 1, por ejemplo, del punto más largo que puede ser quizá comenzando la calle Enríquez a la Secretaría de Trabajo, empezando a Vila Camacho, son menos de 4 kilómetros. Un carro sedán te da aproximadamente entre 15 y 18 kilómetros por litro, más o menos, y podemos decir que se puede aventar entre 4 carreras el taxista aproximadamente. Son 27 pesos la cuota mínima que fijaron en la tarifa, 27 pesos. Pero pues aún así no les gustó a los taxistas. Pero aguántame, 27 por 4, ¿cuánto es? Son 128 pesos más o menos. 128 por los 50 litros, por ejemplo, serían ¿qué? 5,400. 5,400. Si eso le descontamos el tanque lleno, que son los 1,200, nos quedan 3,800 aproximadamente. Los 400 pesos que tú le das al patrón, que es más o menos lo que pagan de cuota los taxistas, te quedas con 3,100. Luego los 100 pesos de la lavada del taxi, te quedas con 3,000 pesos. Realmente es una buena medida que nuestra gobernadora haya modernizado esas tarifas que llevan un rezago de 23 años. No solamente para nosotros como usuarios, porque la desregularización que hubo en los precios afectó muchísimo a las personas, donde los taxistas indebidamente cobraban cuotas de entre 40 y 120 pesos por carreras muy cortas. Es un ajuste a la realidad y es un tema de justicia social. Y bueno, Miguel, ¿qué opinas de estos comentarios que estaba arrojando Fernando en torno a estos números de... A ver, me comentó que era economista y evidentemente hizo una cuenta que hace realidad. Quizá el tema de que estén acercadas las tarifas a la realidad del mercado, ¿no? Pero lo que sí creo es que le están entrando un toro muy bravo. Es muy complejo y sí es un tema. Yo lo que celebro es que hoy esté en discusión y en debate el transporte público en Veracruz. Vamos a ver los resultados. Hay atisbos de que hay intenciones de hacer las cosas mejor, sí los hay. Cuitlavo García durante 6 años no hizo absolutamente nada con el transporte público. Hay muchos problemas en el esquema de transporte público, hay muchas quejas de los usuarios, también como hay muchas quejas de parte del gremio. Es decir, yo no estoy diciendo ni satanizando a los compañeros que trabajan en el transporte público, por supuesto que no. Incluso creo que lo que hace falta es política pública, inversión del gobierno. Hoy, por ejemplo, aquí Fernando nos vino a compartir 600 millones de pesos, creo. No, quizá me debas corregir si son producto de privados o son producto del gobierno del Estado. Habría que indagarlo. Es un fideicomiso. Mira, ya les gustan los fideicomisos a mis compañeros de Morena, que eso es importante. Comenzamos a ver que los fideicomisos son buenos. Y entonces hacen un fideicomiso público. Vamos a ver también si terminan sin corrupción, ¿no? Pero bueno, si no, podemos ir al estadio de fútbol y entonces digamos que vuelvo a la que es muy típica. No es lo mismo ser borracho que cantinero, pero volviendo al punto, hay un fideicomiso público, van a invertir en transporte público, la gente va a tener un mejor transporte público. Yo celebro que hoy en el debate público pues la gobernadora le ha entrado. Es importante también ver cómo le van a entrar para ordenar un gremio tan fuerte en Veracruz y un gremio que requiere de mucha inversión. Porque tú puedes ver el estado de algunos autobuses, taxis, que, ojo, están en ese estado porque no tienen respaldo gubernamental. Entonces hay que ordenarlo, sí, hay que ordenarlo y tenemos que comenzar entonces desde la oposición y desde el gobierno a hablar de cómo ordenarlo. Y entonces ahorita va a decir Oscar Lara, pues hay que preguntarle a los de Nuevo León. Claro que hay que preguntarle a los de Nuevo León. Y hay que preguntarle a los de Querétaro, a los de Aguascalientes, a los de Guanajuato. Y en transporte público también ideas. A los de Jalisco, ¿eh? Y a los de Jalisco. Sí. Y ya no tienen otro en el Movimiento Ciudadano, por eso no te dicen otro, ¿no? Pero, y yo digo que le preguntemos a los de Chihuahua. Pero a ver, yo quisiera utilizar el espacio para decir qué hace falta en Veracruz. Verdaderamente hace falta diálogo entre las fuerzas políticas para sacar adelante un estado tan hermoso como este. Créeme que a mí, si un éxito del gobierno del estado va a ser tener esos camiones Ulúa ahí, porque aparte escogieron un bonito nombre,
y van a estar en mi ciudad, me va a dar mucho gusto. Y no lo voy a criticar. Así como metió el chascarrillo de los fideicomisos, porque finalmente todo gobierno termina entendiendo que los fideicomisos son positivos para esquemas financieros de inversión. Ahora, Oscar, ¿no te parece algo romántico la idea de Miguel? Sí, digo, soñadora sobre todo con el comportamiento que hemos tenido De que todos somos uno. a nivel federal, no, a nivel federal y a nivel estatal. Digo, ya tuvimos la experiencia de un sexenio gobernando el estado de Veracruz con Morena, donde, bueno, obviamente el tema de la imposición por una mayoría artificial, pues es el común de todos los días, ¿no? Lamentablemente, Morena cuando gobierna no escucha hasta que le revientan los problemas, ¿no? O sea, ya que tiene problemas serios, entonces sí, ya empieza. Primero, como ellos pueden tomar decisiones de lo que consideran que está bien, pues así lo han venido haciendo y ya es una costumbre, no escuchar al sector económico que va enfocada a esa determinación, no escuchar a la oposición, que no toda la oposición es mala, o sea, hay ideas muy buenas que, bueno, obviamente vienen a beneficiar a la población. Entonces, sí, sería lo ideal, que realmente hubiese una apertura al diálogo en todas las actividades, en todos los sectores, y bueno, yo insisto que esto se pudo haber evitado, generar, digo, grandes pérdidas en la zona conurbada por el paro de lunes. Hay muchos trabajadores que no llegaron ese día a desarrollar sus actividades y pues obviamente sí, es un golpe económico, claro, para muchos, ¿no? Todo eso se pudo haber evitado. Ahora, hay algo muy importante, Fernando, porque hay que buscar también que esta medida no se vea solamente del lado técnico, del lado económico, sino también que sea socialmente entendible y empática, porque Veracruz, a diferencia de muchos otros estados, es un estado que el tema social pesa mucho. Porque si también el aspecto técnico lo pesara, pues tendríamos también otros gobernantes. También por eso se ve la derecha gobernando en unos estados no con tanta penetración como muy puede pocos, ser el sur. Muy pocos. Bueno, 5, no son tan pocos. 5 son bastantes. 5 de 32 no es ni... Hoy están conociendo el hecho de tener que entender, porque mira, tú vienes, Fernando, y comentas, es que los gobiernos del pasado, bueno, el pasado inmediato es Cuitláhuac 6 años y no hizo absolutamente nada. A lo que hoy la gobernadora sí le está entrando, pero no hicieron absolutamente nada. Se voltearon para otro lado y dejaron que esto se deteriorara muchísimo más. Pero bueno, nada más participaba. Mira, con respecto a los análisis técnicos, yo creo que esta estructura tarifaria que se hizo, que propuso la gobernadora ante Gaceta, no solamente tiene análisis técnicos, sino que también tiene un apoyo popular importante. Nosotros estamos del lado del pueblo, del lado de los trabajadores que usan el servicio de taxi, del lado de las mamás que mandan a sus hijos en ese medio de transporte. Estamos del lado de ellos. Y la gobernadora lo que no hizo fue ceder a presiones políticas de grupos de intereses que querían seguir representando y seguir con las mismas prácticas del pasado, de los gobiernos del PAN y del PRI, que ahora quieren negar, pero pues que al final son lo mismo, ¿no? Y entender también, Rodrigo, en este mismo sentido, y que existe un tema de gobernabilidad, de mucha gobernabilidad y de mucha operación política por parte de la gobernadora y de cada una de las personas de su gabinete, que son personas extraordinarias y supercapacitadas, e igual del Poder Legislativo, que no es una mayoría artificial, es una mayoría respaldada por el pueblo. Hay que recordar que en las elecciones donde se eligieron estos mismos diputados en el 2024, su partido no tuvo ni siquiera un triunfo. Yo creo que artificial sería que tengan una representación en el Congreso de 2 diputados plurinominales, algo que nosotros queremos eliminar. Y si es cierto que ahorita la oposición no cuenta tampoco con una votación que la favorezca y con una reputación que la favorezca, es por todas estas malas acciones que incurrieron en el pasado. Hoy tenemos una gobernadora que está trabajando, que es completamente de territorio, está ahorita en la zona de la Huasteca, hoy inauguró varios inicios de obra, tanto en Tantoyuca como en Pánuco, en Álamo,
ha estado trabajando por todas y todos nosotros, y yo creo que es algo importante que también tenemos que comunicárselo a la ciudadanía, no solamente hacerles ver las áreas de oportunidad en las que podemos sumarnos, sino también entender que ahorita el trabajo que está haciendo ella tenemos que apoyarnos nosotros como sociedad. Y yo celebro muchísimo, licenciado Miguel, que usted también apoya a nuestra gobernadora. Así pasa con todos, ¿eh? Ahí están los amigos del Senado. Después se quieren brincar para acá, pero nosotros no los recibimos. No, jamás en la vida. Pero mira, he de compartirte que creo firmemente que el Estado de Veracruz necesita diálogo. Apoyar a la gobernadora o coincidir en lo que hace bien no implica que hay que estar de su lado. Lo que implica es que yo quiero que le vaya bien a Veracruz. Y eso lo hice siempre desde que fui diputado. Por supuesto que se les debe decir lo que están haciendo mal, pero hay que construir un Estado. Mira, en Nuevo León, asumiendo aquí lo que Gracias, Oscar Miguel. siempre dice, en Nuevo León sus poderes fácticos se han puesto de acuerdo y han llevado a un Estado modelo a tener el Producto Interno Bruto prácticamente un país desarrollado, porque se pusieron de acuerdo las fuerzas políticas. Hoy, con algún chascarrillo aquí, porque no les puedes cerrar un ojito a los de Morena, porque ya piensas que le estás coqueteando. Pero la verdad es que el tema, el endeudamiento que también Deuda Cuitlava García lo propició, no redujo. ¿Cómo crees? No lo redujo. Y por eso corrió a José Luis. Pero el crecimiento también es No, eso notorio, no en es verdad. Nuevo León. Por eso la la gobernadora... yo creo que es un crecimiento económico que está sustentado. Y bueno, ya para concluir, vámonos con los cierres en torno a este tema de los taxistas. Fernando, ¿cómo se puede mejorar la comunicación con el gremio para evitar que el malestar escale a este tipo de protestas? Porque si salieron los taxistas a la calle, no es que estén bien las cosas, definitivamente. Mira, yo creo que están bien. Hay un sector muy importante de la población que en este momento aprueba a nuestra gobernadora y yo creo que eso es algo que hay que recalcar. Su aprobación está por arriba del 65% de los veracruzanos que aprueban su gobierno y sus buenas acciones. Y si tú vas y preguntas a la gente de las colonias, a lo mejor no a la gente que va a Andamar o no a la gente que va a plazas como Montemagno, sino a la gente de las colonias. Donde compró usted su camisa, ¿no? Están completamente agradecidas. Donde compró aquí su camisa Brooks and Brothers. Agradecidas completamente con... Bien que el les da la tema. marca. Mira, yo créeme que la agarré en remate, pero bueno. Sí. Están Como el hijo de Andrés Manuel se fue en una ofertita ya a Tokio. Completamente agradecidas con el trabajo que está haciendo la gobernadora, las personas de la capital que consumen y que todos los días tienen que utilizar este servicio de transporte, se han visto beneficiadas. Evidentemente, el 22 de julio que la gobernadora lanzó este decreto en su conferencia del 21, donde lo anunció, el nuevo esquema tarifario para los taxis, hubo un diálogo posterior de nuestro secretario Ricardo Agüet, en donde construyó un acuerdo importante, donde las mismas tarifas terminan no solamente beneficiando a los transportistas, a los conductores y a los concesionarios, sino también a las personas para que esto poco a poco se vaya ajustando. Es un gobierno que escucha, un gobierno que está abierto al diálogo, un gobierno que tiene gobernabilidad y que está a disposición del pueblo. Hemos roto completamente los paradigmas que existían en el pasado y hoy en día se está construyendo con mucho orgullo y con mucho amor por Veracruz el segundo piso de la cuarta transformación. Ahora, Miguel, ¿qué se puede aprender de este caso para mejorar la forma en la que se comunica, en la que se aplica una política pública? Porque hablabas mucho que el tema del decreto pues no tendría que ser la primera opción para un gobernante, ¿no? A mí me parece que pudieron haber hecho algún tipo de acuerdo dentro del Congreso local, pero pues como ya saben que se los van a votar a favor, porque son 40 contra 10, pues evidentemente prefieren firmar un decreto. Pero a ver, haciendo un análisis en contexto, primero lo que hay que lograr en Veracruz es el diálogo. Porque si Veracruz continúa siendo una selva de unos contra otros para llegar al poder, no va a avanzar el Estado. Ahora, ¿dónde están las voces de la oposición en el Congreso local? Ahí están y están muy claras y habría también que construir algo muy sencillo. ¿Qué hace falta? Primero, ya vimos que hay un problema. El gobierno del Estado está asumiendo que hay un problema en materia de transporte público, está entrándole al tema, está regulando precios, etcétera. Están viéndose un poco neoliberales, digamos, en esa manera, porque pues ahora le hacen las cuentas a los taxistas. Pero a ver, lo importante es lo siguiente, encontrar políticas públicas, porque ni toda la razón está del lado de aquellos que consumen el servicio del transporte público, ni toda la razón tampoco está del lado de los compañeros que hacen hoy esta labor.
¿Qué es lo que hay que encontrar? Pues es la intervención del gobierno. Y la intervención del gobierno tiene que entrar de manera inteligente, de manera sagaz, de manera ordenada, de manera platicada, para construir políticas públicas. Aquí el tema, por ejemplo, de los camiones Zulua, pues son un beneficio para la ciudad de Veracruz. Yo soy un ciudadano de la ciudad de Veracruz y me agrada la idea de que hay una inversión de 600 millones de pesos en transporte público. Te vuelves una ciudad mejor conectada, te vuelves una ciudad que da una imagen diferente. Si en eso tengo que coincidir con el gobierno del Estado, claro que voy a coincidir con el gobierno del Estado. Todo lo que sea un beneficio para los ciudadanos, hay que coincidir con el gobierno. El problema es la soberbia con la que Morena se maneja. Y de repente dice, no quiero a nadie que no piense como yo. Y aparte te dicen, y si quieres, vente para acá, ¿no? Entonces, el problema es que se les está haciendo un problema interno y eso no le va bien al país. ¿Qué necesitamos? Contrapesos, diálogo, construcción, que si el de enfrente tiene una mejor idea que la tuya, la hagas propia. Y que entonces esa idea aplique para que el ciudadano que nos está escuchando vea beneficios inmediatos. Pero ¿cuáles son esas ideas? Porque, a ver, Oscar, definitivamente vemos también una oposición apagada. Ahorita te va a sacar el librito de Nuevo León. No existe. En Veracruz. Fíjate, no estoy hablando de Nuevo León. La desaparecimos. Yo quisiera primero, Rodrigo, hacer dos acotaciones. Primero, Fernando dice que no tienen una mayoría artificial, que lo ganaron en las urnas. No es verdad. Inclusive están ilegalmente operando en el Congreso. Ellos no deberían de tener más de 30 diputados. Así dice la ley. Tienen más de 40. Uno. Dos, a mí me gustaría, por ejemplo, como padre de familia, como empresario, como ciudadano veracruzano, estar escuchando al gobierno del Estado cómo va a combatir a ese grupo que públicamente los está desafiando a todos, a la ciudadanía, diciendo aquí estamos y sacan videos golpeando y tableando a taxistas por el cobro de piso. Efectivamente, la oposición no está mencionando esos temas, pero el gobierno del Estado y el gobierno federal no he visto una acción. A mí sí me gustaría, como padre de familia, como empresario y como veracruzano, observar que dijera, a ver, están en el cobro de piso en el norte del estado, le vamos a entrar así para combatir ese problema. No lo estamos viendo. Hoy les reventó un problema social a través del transporte público. Típico y tradicional, yo ganar elección, yo ser mejor que todos. Hoy les explota un problema social que además genera un caos a la ciudadanía, a quien dicen el gobierno del estado, el gobierno federal y el partido en el poder, que están en favor de la población y la población es la más afectada de todas estas decisiones y de todas estas acciones que está tomando hoy el partido en el poder. Nomás quiere que le piquen tantito porque... Pues que no me guste. Pero bueno, ya llegamos al término del programa de hoy. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Rodrigo. Esperemos poder estar otra vez aquí con los compañeros. Muy cálido el debate y... Lo repito nuevamente, tenemos una excelente gobernadora, tenemos unas excelentes acciones de gobierno y hay que seguir apoyándola y seguir consolidando el segundo piso de la transformación en ¿Y Veracruz. ya invitaste acá al del PAN a afiliarte? Le dijimos que tenemos derecho reservado, solamente personas con buena moral. Habrá que hacer un análisis, la comisión Se de van a quedar vacíos. No, al contrario, hay gente de buena voluntad. Se van a quedar vacíos, sí, como Bartlett, ¿no? Con mucha convicción por la izquierda. Gracias, Miguel. Y bueno, ya está con invitación de Morena. No, jamás en la vida. Moriré panista, 25 años de estar ahí, pero lo que sí voy a hacer, le vamos a poner colita aquí al compañero para ver si se va a andar a comprar una playerita y ya veremos si cumple los designios de Morena de vivir de manera austera. Gracias, Oscar, por acompañarnos. Gracias a ti, Rodrigo, y bueno, un saludo a todo el auditorio. Y gracias a todos los que nos escucharon en el programa de hoy. En el primer bloque nos acompañó Neftalí Solís en los controles, en el segundo Mauricio García, Tomás Muñoz en las cámaras. Mi nombre es Rodrigo Croce y los dejo siempre en sintonía.